Queridos hijos y amados hermanos todos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y en el de la Virgen María, nuestra Madre. Hoy celebramos una de las fiestas más grandes del año litúrgico, la fiesta del Jueves Santo, la fiesta de la Cena del Señor. Es la fiesta de la institución de la Eucaristía, de la institución del sacramento del sacerdocio, de la institución de la Santa Misa, de la proclamación del mandamiento del amor, la despedida del Señor, todo ello con pocas horas antes del comienzo de su pasión. Sin embargo, amados hermanos, hablar de la fiesta, de la institución y de la exaltación de la Eucaristía no tiene mucho sentido si la fiesta no se contempla dentro del contexto histórico en el que hoy está situada, dada la situación en la que vive la Iglesia. No tendría sentido hablar de la institución y de la exaltación de la Eucaristía en un momento histórico en el que tanto el concepto como la realidad, como la fe en la Eucaristía han sido eliminados y erradicados enteramente del ánimo y del corazón del pueblo cristiano. Por eso es necesario, a fuerza de realistas, que examinemos el contexto histórico en el cual en estos momentos en los que estamos viviendo, esta fiesta tan extraordinaria se celebra. Y acerca de lo cual hemos de comenzar diciendo que existen en el Evangelio unas palabras o avisos de nuestro Señor, los cuales, como siempre sucede, son abandonados, olvidados, desconsiderados e incluso escamoteados. Las palabras a las que me refiero, realmente importantes, las cuales hacen referencia a los últimos tiempos, son aquellas en las cuales decía nuestro Señor Jesús: cuando veáis la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo, el que lea entienda. Ciertamente que estas palabras se refieren a los últimos tiempos y no podemos saber si estamos o no estamos en ellos, porque el momento preciso referente a ese momento, a ese instante histórico, se lo ha reservado Dios para sí mismo, pero la situación de la Iglesia es tal, el ambiente que estamos presenciando es de tal manera, y los signos que están ante nuestros ojos son tan claros y tan evidentes, que hacen muy difícil rechazar la idea de que la abominación de la desolación sea lo que fuere, a lo que se refiere con esta expresión nuestro Señor Jesús. Se hace muy difícil, rechazar la idea de que la abominación de la desolación, sentada en el lugar santo, no la tenemos ya presente ante nosotros. Claro que muchos dirán, es imposible hablar de la abominación de la desolación y mucho menos asignarla a este momento histórico o a otro preciso, porque se trata de una profecía. Y las profecías se refieren siempre al futuro. De tal manera que según estos conceptos, según estas normas, las profecías nunca jamás se pueden ver, porque siempre se refieren a un futuro. Y el futuro, como sabemos todos, nunca llega, porque siempre vivimos en el presente. Eso sucederá cuando suceda. Eso es un futuro que solo Dios conoce. No se puede hablar de que la abominación de la desolación, sentada en el lugar santo, la tenemos ya presente ante nosotros. En definitiva, y según esto, nunca se podría hablar de que la abominación de la desolación la tenemos presente ante nosotros. Nunca se podría decir que la estamos viendo. En definitiva, estas palabras de nuestro Señor carecerían de sentido.
Y sin embargo, si acudimos a la lógica, vemos que nuestro Señor dice literalmente: cuando veáis que la abominación de la desolación se sienta en el lugar santo, luego se puede ver. Luego el momento en que la abominación de la desolación, sea lo que fuere a lo que se refiere Nuestra Señora con esa expresión, ese momento estará a la vista, será perceptible ante los ojos de los que no quieran cerrarlos y será audible por aquellos que no quieran cerrar sus oídos. Cuando veáis la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo, el que lea entienda. Claro que de todas formas las palabras de nuestro Señor Jesús, como todos sabemos, han sido absolutamente descalificadas. Y han sido descalificadas porque, como sabemos muy bien, la nueva Iglesia, que ha sustituido a la fundada por nuestro Señor Jesucristo y que ha persistido durante más de 20 siglos, porque la nueva Iglesia modernista ha destruido las dos fuentes de la revelación. Como sabemos, amados hermanos, las dos fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición. Pero la Iglesia modernista ha destruido ambas fuentes y las ha destruido radicalmente. La Sagrada Escritura la ha desvalorizado por completo, la ha desprovisto de su valor sobrenatural e incluso de su valor natural. La Sagrada Escritura, en lo que tenga de verdad o sea algo distinto de las fábulas o de las imaginaciones, depende, según las doctrinas historicistas, depende del momento histórico en que sucede, es interpretada por los hombres. Porque a partir de las doctrinas difundidas por el modernismo, por la herejía modernista, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios dirigida a los hombres y contenida por los libros sagrados, la Sagrada Escritura es interpretada por los hombres. A partir de ese momento, establecido por el modernismo, no es la Sagrada Escritura la que rige la conducta de los hombres, el comportamiento humano. Son los hombres los que, con su propio pensamiento, con su propia estimación y con su propio criterio, son los que deciden en qué medida la Sagrada Escritura dice verdad o no dice verdad, o en qué medida se adapta a este momento histórico o no se adapta a ninguno. Son las doctrinas llamadas historicistas. De manera que en ese sentido la Sagrada Escritura ha sido por completo descalificada. Si a eso añadimos el liberalismo protestante, las doctrinas liberalistas protestantes que se han introducido en la Iglesia Católica y que han destruido todo lo sobrenatural y por lo tanto han dejado también reducida la Sagrada Escritura a lo puramente natural, ausente de todo contenido sobrenatural y por lo tanto de toda referencia a los valores supremos y a Dios. Si a eso añadimos las doctrinas racionalistas que se han extendido o han sido extendidas a manos del modernismo dentro de la misma Iglesia Católica, las doctrinas racionalistas que han pretendido establecer que todo lo que sucede con apariencias de sobrenatural tiene una explicación puramente natural, por ejemplo los milagros. Si por ejemplo se dice, no hubo tal multiplicación de los panes, hubo simplemente un problema de distribución. Nuestro Señor Jesucristo exhortó a la gente para que cada cual repartiera lo que tenía entre los demás y así hubo comida abundante para todos. Y ese criterio se aplica absolutamente a todo lo que tiene contenido sobrenatural dentro de la Escritura. Lo mismo que se destruye el valor sobrenatural de los milagros, la realidad de los milagros, como obra de Dios, el poder divino, pues se destruye todo lo que tiene una raíz o un contenido sobrenatural. Por otra parte, se insiste en la idea en que Jesucristo fue un puro hombre, carente de toda condición
que haga referencia a la divinidad. Un puro hombre honesto, si se quiere, revolucionario, por supuesto, y promulgador y defensor de todo lo que son valores puramente humanos. Se llaman valores puramente humanos aquellos que la humanidad hoy día considera según su propia racionalidad, según su propio saber entender, y que no hacen referencia alguna ni a Dios como creador del hombre, como creador de la naturaleza, ni que tengan contenido alguno sobrenatural. Destruida la Sagrada Escritura, y vamos abreviando, pues la Iglesia modernista ha procurado también destruir la segunda fuente de la revelación, que es la tradición. Y a tal punto la Iglesia modernista ha destruido la tradición que hoy día nos encontramos con el absurdo de que cualquier cristiano que pretenda que comporta su vida, su fe, sus creencias a la tradición, es perseguido prácticamente como hereje, tradicionalista. Eres un tradicionalista. Hoy se considera que los que intentan vivir según las enseñanzas de la tradición, pues se les coloca el San Benito de tradicionalistas, se dice que están obsoletos, que están fuera del espíritu del Vaticano II o de la nueva Iglesia, y que no están conformes ni contestes con lo que es la verdadera Iglesia, la nueva Iglesia, que en realidad y en definitiva es la Iglesia modernista. Sin embargo, un cristiano que no comporte su vida, sus ideas, sus criterios a la tradición, en absoluto puede llamarse cristiano. ¿Cómo puede darse un cristianismo sin tradición? Sin embargo, la Iglesia modernista se ha preocupado con gran insistencia y con gran eficacia, por cierto, en destruir también la segunda fuente de la revelación, que es la tradición. Por otra parte, se ha destruido la idea y el concepto de la Iglesia católica. Ya no existe la Iglesia católica. En todo caso, la Iglesia, una Iglesia, que es en definitiva la nueva Iglesia. Una Iglesia en la que ya no se da culto a Dios, sino al hombre. Es la Iglesia del hombre, no la Iglesia de Dios. Es la Iglesia modernista. Ya no se habla de la Iglesia católica. Ya incluso se dice que ni siquiera Dios es católico. Dios no es católico. Si Dios no es católico, ¿cómo vamos a serlo nosotros? El concepto de la Iglesia católica ha sido desterrado científica, concienzuda y eficazmente de la mente, del ánimo y del corazón de todos los fieles de la Iglesia universal. La Iglesia, pero no la Iglesia católica, la una santa, católica, apostólica y romana Iglesia. El resultado ha sido que, como decía al principio, según las palabras de nuestro Señor Jesús, la abominación de la desolación, que llegará un momento en que se sentará en el lugar santo para establecer su reinado, no se verá por ninguna parte como se va a ver. Ya no existe la revelación, ya no existe la Sagrada Escritura, ya no existe Jesucristo que nos ha revelado el contenido de la Sagrada Escritura, nos ha revelado su divinidad, nos ha revelado la misión que había venido a traer a este mundo, nos ha revelado todo el maravilloso mundo de lo sobrenatural, el misterio de su amor, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya lo único que existe actualmente, porque prácticamente se puede decir que la Iglesia ya no aparece por ninguna parte, e incluso que no existe, aunque esa afirmación es relativa, porque la Iglesia como tal no puede desaparecer, según las promesas de nuestro Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es en efecto, no puede desaparecer, según la promesa de Jesús, pero, y esto no lo puede negar nadie, porque es un hecho que está a la vista de todos, la Iglesia, la verdadera Iglesia, la auténtica y verdadera Iglesia, porque la que estamos viendo no es la verdadera Iglesia, ni posee los dogmas de la verdadera Iglesia, ni las creencias de la verdadera Iglesia, ni la fe de la verdadera Iglesia, ni la ética, ni la moral de la verdadera Iglesia,
ni la fe en los padres, en los santos, en la tradición, ni siquiera en el mismo Jesucristo, ni en la Virgen, etc. Entonces, la única que queda hoy es la Iglesia que se aferra a la fe de Jesucristo, que se aferra a la fe y a la tradición de la Iglesia, de la fe revelada por Jesucristo, recogida por los apóstoles, transmitida por los padres y apóstoles durante siglos hasta nuestros días, y queda solamente pues un resto de iglesia, lo que yo llamo y siempre he llamado la iglesia catacumbal, una iglesia que vive como escondida, como vivían los cristianos de las catacumbas. Digo como escondida porque incluso para practicar los actos de culto más importantes, como es la Santa Misa, tiene que practicarlos a escondidas o recorriendo muchos kilómetros o haciendo lo que puede, porque los actos de culto, tal como había profetizado el profeta Daniel, el falso profeta le será concedido combatir a los santos y vencerlos. Suprimirá el sacrificio cotidiano. Y hoy en día se puede decir que el sacrificio cotidiano está prácticamente suprimido. De manera que, en efecto, la desolación, la abominación de la desolación, asentada en el lugar santo, ¿estará ahí o no estará ahí? ¿Será una profecía que ya está cumplida y ante nuestros ojos o no lo estará? Alguna vez habrá de estarlo, habremos de reconocerlo, porque tal como las palabras del Señor no pueden fallar. Pero lo que sí es cierto es que sus consecuencias y los resultados están ante los ojos de forma tan evidente, como dije antes, haría falta cerrarlos para no verlos, o para no oír el clamor de lo que sucede, taparse los oídos con tapones de cera. ¿Cuándo llegó este momento? Por supuesto que históricamente hablando podríamos hablar de los antecedentes de este momento, todo lo que hicieron, pero el momento cumbre de estos momentos, el momento en el que estos momentos difíciles, trascendentales, históricos, alcanzan su cenit y hacen su eclosión, es el momento en el cual la nueva iglesia modernista hace su declaración de guerra a la auténtica iglesia, a la fe de Jesucristo, a la fe de la tradición. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuándo se produce ese momento? Ese momento se produce justamente en los momentos en que el Papa Juan XXIII, en el discurso de apertura al Concilio Vaticano II, declara que la Iglesia deja de combatir al mundo y a los errores del mundo y está dispuesta a abrirse al mundo, a aceptar la doctrina del mundo y a ir de la mano con los criterios del mundo. Esa declaración, ese discurso tiene una importancia tan vital que realmente puede considerarse como la verdadera declaración de guerra contra la auténtica y verdadera Iglesia. Este discurso, en el cual se dice que la Iglesia deja de perseguir a los errores y de condenar los errores y deja de considerarse enemiga del mundo y abre sus brazos al mundo para considerarse amiga del mundo y para caminar de mano con el mundo, este discurso, como siempre suele ocurrir con estas declaraciones, con estas acciones, está absolutamente en contra de la doctrina revelada. Recordemos, por ejemplo, las palabras clarísimas, contundentes del apóstol Santiago contenidas en su carta, la carta del apóstol Santiago. Es que no sabéis, decía el apóstol, adúlteros, decía literalmente, adúlteros, es que no sabéis que los que pretenden hacerse amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. No podéis ser a la vez amigos del mundo y amigos de Dios.
Y dejando aparte ya la declaración explícita del apóstol Santiago, nos vamos ya a algo más importante, a las palabras mismas de nuestro Señor cuando nos recordaba: vosotros no sois del mundo, le decía a sus apóstoles, y sus apóstoles a nosotros. No, y no sois del mundo, porque aunque estáis en el mundo, no sois del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Y lo mismo que me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Y San Pablo establecía bien claramente que entre el mundo y la cruz de Cristo hay una incompatibilidad tremenda, total y absoluta. La cruz de Cristo es escándalo para unos y locura para otros. El mundo no aceptará nunca la cruz de Jesucristo. Y sin embargo la cruz de Cristo es la enseña del cristiano. Es el camino único por el que ha de caminar el cristiano para conducirse a la vida. La cruz de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía nuestro amado Señor Jesús. Hay una incompatibilidad absoluta, radical, total y entera entre el mundo y la cruz de Cristo, entre el mundo y el Evangelio, entre el mundo y el Jesucristo. Es imposible servir al uno y al otro, estar con el uno y con el otro. Absolutamente imposible. Por eso, a partir de ese momento al que yo aludía antes y al que he llamado la declaración de guerra institucional contra la verdadera Iglesia, a partir de ese momento comienza la demolición de la Iglesia. Así nos encontramos con el fenómeno en el que la Iglesia, con su jerarquía a la cabeza, peregrina a Asís, nada menos que al santuario de Asís, al santuario del Pobrello de San Francisco, para entronizar encima del sagrario, por encima del sagrario, los ídolos de la paganía, Buda y los demás ídolos, y a hacer oraciones o pretendidas oraciones junto con los representantes de las llamadas otras iglesias, todas las iglesias del mundo, porque a partir de ese momento, a partir del momento de la declaración de guerra institucional, la Iglesia Católica, junto con las demás, todas son iguales. El catolicismo, el budismo, el brahmanismo, el judaísmo, el islamismo y todo lo que queramos. El mismo Santo Padre ha dicho en más de una ocasión que lo mismo da Buda, que Jesucristo, que Mahoma, que se puede uno salvar en cualquiera de ellos, con cualquiera de estos personajes. Este es el momento en que empieza la auténtica demolición de la Iglesia. Tengamos en cuenta que la peregrinación a Asís, al santuario de Asís, con la entronización de los ídolos, a la que fueron las supremas jerarquías de la Iglesia Católica, acompañada de las jerarquías y representantes de todas las falsas religiones del mundo, esta ceremonia se repitió más de una vez. La llevó a cabo el Papa Juan Pablo II, si yo no recuerdo mal, 2 veces. Luego la repitió el Papa Benedicto XVI, ese Papa al que las gentes le tienen tantísima estima. Yo ignoro la razón y el porqué. A mí me extraña muchísimo la inconsistencia y la incongruencia de la gente, porque hay muchas personas que, ignorando el problema, sin embargo establecen sus conclusiones sobre el problema. Yo, por ejemplo, he estudiado a fondo los escritos y la vida del Papa Benedicto XVI, que antes fue el cardenal Ratzinger. Y tengo un estudio hecho sobre los estudios del cardenal Ratzinger, que son perfectamente anticristianos, absolutamente anticristianos. El cardenal Ratzinger también peregrinó a Asís, al santuario de Asís. A mí me extraña que personas que apenas saben nada del santuario de Asís, del Papa
Benedicto XVI y antes cardenal Ratzinger y ahora también, porque ese concepto de Papa emérito es un concepto inventado por el mismo cardenal Ratzinger, pues que no saben del cardenal Ratzinger o de Benedicto XVI nada más que lo que dice la prensa y no otra cosa. Sin embargo, se atreven a establecer sus condiciones, sus conclusiones definitivas, como sabiendo más que nadie. Hermanos míos, estas cuestiones son muy delicadas y tendríamos que acudir más al estudio, al conocimiento de la historia, al conocimiento de aquellos que realmente saben y que no pretenden engañarnos, porque el mundo de hoy está repleto de falsos profetas, de maestros en la fe mentirosos y que no son tales maestros. Y sobre todo la necesidad de acudir a la oración y a la vida de oración para que a la luz del Espíritu Santo, veamos las cosas con claridad, tal como nuestro Señor Jesucristo nos lo prometió. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, Él os conducirá a la verdad completa y os enseñará todas las cosas, lo mismo las pasadas que las presentes que las futuras. Pero hay mucha gente que sin haber hecho oración jamás, sin haber estudiado jamás, sin saber nada más que lo que dice la prensa o la televisión, pues ya se dogmatizan, pontifican y establecen sus condiciones y sus conclusiones. Pero continuemos. En esta tarea emprendida por la Iglesia modernista de demolición de la Iglesia católica, de demolición de la Iglesia, de destrucción de la Iglesia, entró como uno de los factores principales el de la destrucción de la liturgia. La destrucción de la liturgia fue uno de los principales factores para demolir la Iglesia. En primer lugar, de la destrucción de la lengua común. Los cristianos del mundo entero rezaban en la misma lengua, el latín. Eso de que lo entendían o lo dejaban de entender, pero era la lengua común de todos los cristianos. Tenía el poder de unificación en la fe y en las creencias y en la caridad a todos los cristianos del mundo entero, el universo orbe. Pero ahora se introducen las lenguas vernáculas. Cada país tiene su lengua, cada país tiene sus costumbres, cada país tiene sus creencias. Y en la lengua, en las costumbres, en las creencias y en los ritos de cada país ha de llevarse a cabo la liturgia. Resultado y consecuencia. En cada país, en cada región y en cada lugar, pues hay unas creencias completamente distintas. Porque como dice el adagio, les orandi, les credendi. Tal como se reza, tal como se lleva a cabo la liturgia, eso es aquello en lo que se cree, en lo que se acaba creyéndose. Pero, para abreviar, la gran ofensiva de demolición de la Iglesia. Alguien se preguntará por qué estoy hablando de todo esto. Decíamos al principio que hablar de la fiesta de la Eucaristía en un contexto en que la idea de la Eucaristía, la realidad de la Eucaristía y la fe en la Eucaristía ha sido eliminada, destruida radicalmente del ánimo y del corazón de todos los fieles, no tiene mucho sentido. O en todo caso hay que hablar de esta fiesta encuadrándola en su debido contexto histórico, que es lo que estamos haciendo, aunque a muchos les escandalice. Decíamos que dentro de esta tarea de demolición de la Iglesia, que comenzó cuando quieran los historiadores, pero no cabe duda que el momento clave en el que comenzó la gran ofensiva fue el discurso de Juan XXIII. Dentro de esta tarea de demolición entra la gran ofensiva contra todos los sacramentos. La ofensiva contra los sacramentos de la Iglesia ha sido mortal, radical y definitiva. Además, hay que reconocer que ha sido llevada a cabo con tal cuidado y con tanta eficiencia
que prácticamente ha logrado todos los frutos que pretendía lograr. En primer lugar, la eliminación del bautismo, la eliminación de la necesidad del bautismo. Ya no es necesario el bautismo, ya no es necesario, porque todos los hombres que nacemos en este mundo, por el hecho de formar parte de la naturaleza humana, estamos automáticamente salvados. Porque desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y tomó sobre sí la naturaleza humana, desde ese momento, todo hombre que viene a este mundo, todo hombre que entra a formar parte de la naturaleza humana, automáticamente queda salvado. Nuestro Señor Jesucristo nos salvó a todos con su nacimiento, con su encarnación. No con su muerte, sino con su encarnación. Yo he leído los escritos de Juan Pablo II, los tengo bien estudiados, además de su vida, y sé de lo que me hablo, mis queridos hermanos. Ahí está, lo puede consultar el que quiera. El concepto falso de la salvación universal, que fue inventado por el teólogo Rahner, que fue el gran manipulador del Concilio Vaticano II, recogido luego por Juan Pablo II en sus encíclicas, en sus enseñanzas, en sus discursos. Y a partir de ese momento, si los hombres nos salvamos automáticamente por el hecho de nacer como hombres, pues ya no es necesario el bautismo. Entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como tantas otras, pues ya no tienen ningún sentido. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Pero estas palabras, como digo, como tantas otras de nuestro Señor, quedan ya arrinconadas y sin sentido alguno. Por obra y gracia de Rahner y de Juan Pablo II y de sus seguidores luego, que de la Ratzinger piensa igual, pensaba lo mismo, Benedicto XVI y tantos otros, y la Iglesia actual, la Iglesia modernista. Esta destrucción de todos los sacramentos, dentro de esta gran ofensiva emprendida contra la Iglesia Católica, tiene lugar no de un modo lineal y de menos a más, sino de un modo circular y simultáneo. Se lleva a cabo simultáneamente contra todos los sacramentos, eso sí, poniendo énfasis, particular énfasis, en aquellos sacramentos más importantes, en aquellos momentos determinados en los cuales hay que hacer hincapié en la destrucción de este o de tal o de cual sacramento. Por ejemplo, dentro de esto está comprendida la grande, la enorme, la radical y por otra parte de resultados óptimos, la ofensiva contra el sacramento del sacerdocio. Hoy celebramos la fiesta de la institución del sacerdocio en la noche de la última cena. La ofensiva que se ha llevado a cabo desde el Concilio Vaticano II contra el sacerdocio, yo que soy sacerdote y que he seguido esta ofensiva de cerca, que la he estudiado de cerca, que la he vivido de cerca y que la he sufrido de cerca, ha sido una ofensiva tan radical, tan absoluta, tan demoledora, que hoy día no queda prácticamente nada de lo que fue el sacerdote en la Iglesia de Jesucristo antes del Concilio Vaticano II. Se empezó ya con el comienzo del concilio con la difusión de la doctrina de la crisis de identidad sacerdotal, según la cual doctrina el sacerdote no sabía ni lo que era, ni para qué era, ni para qué estaba, ni cuál era su función ni su papel en la Iglesia. Esta doctrina, que tuvo lugar hacia los años 60 y tantos, acabado el concilio, cobró tal auge y tal difusión en el mundo eclesial que prácticamente determinó la salida del sacerdocio de cientos y de miles de sacerdotes. Yo he presenciado todo eso, lo he vivido todo eso, hermanos míos amados. No estoy hablando de oídas. Esa doctrina fue inventada por los teólogos modernistas que fomentaron y que llevaron a cabo el Concilio Vaticano II y que después del concilio siguieron haciendo su labor demoledora.
Llegó un momento en que los sacerdotes ya no sabían ni qué eran, ni para qué estaban, ni qué significaban, ni cuál era su papel, ni su cometido dentro de la Iglesia de Jesucristo. ¿Para qué sirvo yo? Ese momento además coincidió, la doctrina realmente trabajó con eficiencia y con gran astucia, coincidió con el momento de la exaltación de los seglares. Los seglares tenían más importancia que los sacerdotes. El seglar en la Iglesia de Dios, el seglar se llegó a decir, ha vivido oprimido durante 20 siglos por el clero, esclavizado, oprimido por el clero durante 20 siglos. Ha llegado la hora ya de los seglares. Y entonces ocurrían cosas extraordinarias. Yo sé de cierto obispo, mejor dicho, arzobispo, que llegó a decir con gran seriedad en aquella época, y yo lo conozco, que decía que en el Vaticano la Guardia Suiza saludaba cuando pasaba por delante de ellos un seglar, pero no hacía ningún caso ni saludaba cuando pasaba por delante de ellos un sacerdote. Fue el momento en que aparecieron lo que yo llamo los sacerdotes sacristanes, los sacerdotes predicando, los sacerdotes haciendo lectura de la misa, los sacerdotes distribuidores de la comunión, los sacerdotes mangoneando en la iglesia, queriendo ser más importantes que el sacerdote, y el sacerdote acoginado, asustado, empequeñecido. Los sacerdotes sacristanes. Por otra parte, la profusión y la abundancia de los ministros eucarísticos. Llegó un momento en la iglesia, un momento que actualmente lo estamos viviendo, en que prácticamente todo el mundo podía dar la comunión. Es curioso y hasta cómico, porque todas estas cosas no dejan de carecer de comicidad. Yo me acuerdo cuando empezaron a abrir la mano con la permisión para que los seglares distribuyeran la Sagrada Eucaristía, pues era una permisión muy estricta. Se dice, solamente en aquellos lugares y países donde la costumbre esté establecida, solamente por aquellos seglares se hacía una lista de los seglares que podían distribuir la Sagrada Comunión, una lista de 5 o 6 tipos de seglares que podían distribuir la Sagrada Comunión. A los pocos meses, la lista de 5 o 6 de seglares que podían distribuir la Sagrada Comunión eran 50 o 60, y al poco tiempo eran lo menos 500, y en la actualidad es todo el mundo. Me acuerdo de un día que estaba yo en la iglesia de mi pueblo, a media tarde, haciendo la oración. Claro, yo, como soy tan viejo, y he vivido otras épocas y otras costumbres y otra fe, pues claro, estaba yo en la iglesia de mi pueblo haciendo la oración, en la capilla del Santísimo. Oye, también se había establecido la costumbre de quitar el Santísimo del altar mayor y ponerlo a un rincón de la iglesia. Y veo que llega una señora de la calle, yo no conocía de nada, yo estaba en mi pueblo de paso. Y llega una señora de la calle, abre el sagrario, por lo visto estaba la llave ahí al uso de todos, self-service, sírvase cada cual. Y llega, abre su bolso de mano, saca unas cuantas hostias sagradas, las mete en su bolso de mano, vuelve a cerrar el sagrario, cierra el bolso de mano y se vuelve a ir a la calle. No sé a dónde iría. De tal forma fue valorizado el laicado que al mismo tiempo y en consecuencia y en proporción fue desvalorizado el sacerdocio. Pero hablando de la grande ofensiva contra los sacramentos, está la ofensiva desencadenada, y podríamos llamarle el punto neurálgico de la cuestión de la que estamos hablando, la ofensiva desencadenada contra el sacramento del matrimonio. En este punto, el ataque del modernismo contra el sacramento del matrimonio ha sido feroz. En primer lugar, se cambió la doctrina en puntos
esenciales y principalísimos que todo el mundo conoce, y en otros puntos que el mundo no conoce, pero que también son importantes. Por ejemplo, se cambió la doctrina de que el fin principal del matrimonio es la procreación de los hijos, para establecer que el fin principal del matrimonio es el amor. Bueno, efectivamente, uno de los fines del matrimonio es el amor. ¿Qué duda cabe? Si no, ¿dónde está ese sacramento? Pero durante 20 siglos la Iglesia estuvo predicando y que dejó establecido que el fin principal del matrimonio es la procreación de los hijos. Por otra parte, y esto lo sabéis todos, hermanos queridos, muy queridos, se atacó la doctrina establecida por nuestro Señor Jesucristo con respecto al matrimonio, de su indisolubilidad. El matrimonio es indisoluble. Un solo hombre con una sola mujer y para toda la vida. Porque este hombre y esta mujer que se han prometido amor, y el amor es auténtico, es verdadero. El amor es para siempre, el amor no tiene condiciones. El amor no es para llevarlo a cabo los lunes, miércoles y viernes, pero no los martes, jueves y sábados. El amor no es para, como los melones, para llevarlo a cabo a la cata. Si me conviene bien, si nos vamos a casar, si me conviene bien, si no nos conviene, pues mal. La promesa de amor que se dan o que se daban un hombre y una mujer era eterna, era total, era sin condiciones, era para siempre, como son las promesas de amor verdadero. Se atacó la indisolubilidad del matrimonio y se atacó la enseñanza de Jesucristo, bien claro. El que expulse de su lado a su mujer, se separa de su mujer y se junte con otra, comete adulterio y expone a su mujer también al adulterio. Claro, esto fue posible porque la misma Iglesia, que durante más de 20 siglos había sido quizá la única institución en el mundo que había seguido defendiendo la institución, la indisolubilidad matrimonial, la misma Iglesia admitió, legalizó el divorcio, lo cambió de nombre para disimular, engañar a los tontos. Los tontos se dejan engañar fácilmente, pero utilicemos la inteligencia. A partir del momento en que la Iglesia legalizó el divorcio, pues cualquiera puede ir a la parroquia próxima a presentar cualquier subterfugio, decir, bueno, es que cuando yo me casé, pues no estaba en la totalidad, en mi sentido, no era un hombre maduro, no era una mujer madura, y por lo tanto mi matrimonio era nulo, pues nulo, ya está, su matrimonio anulado. La Iglesia Católica ha admitido en realidad lo que llaman la nulidad del consentimiento matrimonial, pero la realidad es el divorcio. Y no solamente eso, sino claro, una vez que se ha abierto la brecha y se ha vuelto uno de espaldas a la ley de Dios y se ha burlado del mismo Dios, pues viene todo lo demás. Después de legalizar el divorcio y negar la indisolubilidad matrimonial, pues se ha llegado a legitimar los matrimonios, los llamados matrimonios sexuales, que se ha llegado a legitimar los llamados, que no son tales ni pueden serlo, porque eso es una aberración. Los matrimonios homosexuales, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, pues sí. Hasta el mismo Santo Padre, el Vaticano, recibe con todos los honores a los matrimonios homosexuales. Nosotros lo está publicando la prensa con fotografías y con vídeos todos los días. Los llamados matrimonios homosexuales. Hasta esa aberración, a ese lugar de aberración se ha llegado, de bajeza. Más todavía, por si eso fuera poco, se ha llegado a legitimar un pecado que nuestro Señor lo había establecido como tal pecado, y un pecado gravísimo, el adulterio. Ahora, un señor que se ha separado, o una señora que se haya separado del otro cónyuge y se ha unido con otro y se ha casado o dejado de casar o que viven juntos
en forma matrimonial, o sea, en adulterio, pues se reconoce como situación legítima, como situación formal, como que es una situación que la Iglesia acepta plenamente, e incluso se les administra el sacramento de Eucaristía. ¡Horror! Eso sí que es una auténtica profanación y una auténtica blasfemia. Y así se legitima el adulterio, y de hecho hoy día está legitimado el adulterio. De manera que, como digo, el ataque contra el matrimonio ha sido feroz. Pero es que aún ha sido peor, si cabe, el ataque contra los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Precisamente hoy estamos en la fiesta de la institución de la Eucaristía. El ataque contra el sacramento de la confesión ha ido de mano con el ataque contra el sacramento de la Eucaristía. La razón es por esto, porque una vez anulados los conceptos del pecado, ya no existe el pecado, porque la conciencia humana es autónoma, no depende de ninguna ley exterior a ella. Cada uno decide en su propia conciencia lo que es honesto, lo que es deshonesto, lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que es bueno, lo que es malo. Una vez destruido el concepto del pecado, pues en ese caso, y destruido también el concepto del sacrificio, pero hermanos míos, muy amados, podéis suponer lo que eso significa. Éramos enemigos de Dios por el pecado, estábamos condenados a la condenación eterna, y Jesucristo, con su muerte, con el sacrificio de la cruz, con su amor demostrado hasta la muerte en el sacrificio de la cruz, nos salvó a todos. Pues bien, la idea del sacrificio eliminada por completo. En ese caso, desaparecida la idea del sacrificio, desaparecido el concepto del pecado por el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía, prácticamente quedan eliminados. Juan Pablo II aprobó el camino catecumenal. El camino catecumenal elimina de la misa la idea del sacrificio. Jesucristo no nos redimió con su sacrificio en la cruz. Eso eliminado. El mismo Ratzinger decía, y vuelvo a Benedicto XVI, decía que no se puede admitir que Dios Padre llegara hasta la crueldad de permitir que su Hijo muriera en un suplicio vergonzoso como el de la cruz. Es lo mismo que dice el camino catecumenal. Por lo tanto, se llega a la misa de fraternidad, a la misa de resurrección, a la misa gloriosa, pero no a la misa de sacrificio, el cual se elimina de la misa, como se ha eliminado prácticamente la misa del Novus Ordo, llamada el Novus Ordo, que es la misa creada por y para los protestantes. La misa del Novus Ordo fue creada por una comisión de 6 protestantes y 3 católicos, de los cuales, de los 3 católicos, el jefe, el principal, el arzobispo Mignini, era masón. Esa es la misa que está diciendo en la Iglesia actualmente todos los días y en todas partes. Si alguno se escandaliza de oír la verdad, pues esta es la verdad. Que se escandalice. La verdad es la verdad, aunque nadie lo diga. Claro, una vez que se establece la libertad de conciencia, cada uno depende de su propia conciencia, la libertad de culto, la libertad de pensamiento. Pero es que hasta el mismo Santo Padre, en algunos documentos oficiales de la Iglesia, como es por ejemplo en el documento Amor y Leticia, el famoso documento Amor y Leticia del Santo Padre, ahí se niega el concepto de la intrínseca maldad del pecado mortal. Por ejemplo, cuando se admite que los adúlteros que viven en adulterio se pueden considerar también que viven en una situación conforme a la voluntad de Dios. Se pueden considerar como miembros vivos de la Iglesia también, según ahí se establece. De manera que esta gran ofensiva contra la misa, en la cual desaparece el sentido del sacrificio y de la muerte de Jesucristo en la cruz,
La misa convertida en misa protestante está en íntima relación contra la gran ofensiva contra la Eucaristía. Y aquí sí que es el cenit y el punto radical, el culminante de la tarea de demolición de la Iglesia modernista contra la Iglesia católica. Hay que destruir la Eucaristía. Y de hecho prácticamente se puede decir que lo han conseguido, porque la Eucaristía es el sacramento de vida, el sacramento central de todo el culto católico, de toda la vida católica, y es el sacramento por el cual la vida de Jesucristo se nos entrega y se nos transmite a nosotros. Empezaron rechazando el concepto de transubstanciación, que fue establecido como dogma de fe en el Concilio de Trento. Que el que se rechazara el concepto de transubstanciación, es decir, que el pan y el vino se convierten, dejan de ser realmente pan y vino, a pesar de que conservan los accidentes exteriores, olor, color, sabor, pero las sustancias de pan y de vino desaparecen y se convierten realmente en el cuerpo, alma y sangre y también divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está Jesucristo completo, tanto bajo la especie de pan como bajo la especie de vino. Este concepto de transubstanciación ha sido radicalmente rechazado, empezando por el cardenal Ratzinger, Rahner y todos los teólogos modernistas, y hoy día en la Iglesia está oficialmente rechazado el concepto de transubstanciación, a pesar de que está reconocido como dogma en el Concilio de Trento como dogma. La ofensiva contra el sacramento de la Eucaristía comenzó con la permisión de la distribución del sacramento eucarístico en la mano de los fieles. Antes los fieles acudían con toda devoción a recibir el sacramento, el cuerpo del Señor, de rodillas, con velo o sin velo, pero con gran devoción. Ahora no, ahora en la mano. Yo recuerdo cuando empezó esta costumbre, que luego se convirtió en norma universal. Primero se trató de introducir como costumbre. Es el truco de siempre utilizado por el modernismo. Y luego ya se establece como norma y como norma obligatoria. La comunión en la mano. Yo he estado durante tantos años, pues, y aún hoy día sí. Ahora ya es porque no puedo celebrar ante el público, porque yo estoy inválido de las piernas y tengo que celebrar misa privada en mi casa y sentado. Pero si no, cuando lo celebraba para los fieles en cualquier iglesia, pues a quien llevaba en la mano, pues yo, como está permitido por la iglesia, no le daba la comunión en la mano, a pesar de que no me daba no me hacía ninguna gracia, pero en fin, ahí empezó el descrédito del sacramento eucarístico. Los fieles empezaron a perder el fervor al sacramento eucarístico. Empezaron a pulular los ministros eucarísticos. Cualquiera puede dar, como he dicho antes, cualquiera puede dar la comunión y puede dar la comunión. Hasta un crío, hasta una quinceañera o una catorceañera o una minifaldera. En este sentido, los escándalos y las profanaciones cometidos en la llamada Jornada Mundial de la Juventud han sido más que escandalosos. Las profanaciones cometidas contra la Eucaristía en las Jornadas Mundiales contra la Juventud. Los sacerdotes sentados, y las quinceañeras y minifalderas y unos y otros, todo el mundo repartiendo la Eucaristía en cubos de plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fervor de la Eucaristía ha desaparecido prácticamente del pueblo cristiano. Ahí se han utilizado toda clase de trucos, incluso de artimañas, que pasan desapercibidas para los fieles. Pasan desapercibidas y nadie se entera, pero están ahí, con gran astucia y habilidad. Por ejemplo, en la misa del Novus Ordo, cuando llega el momento del ofertorio, se dice: este pan que será para nosotros pan de vida. Para nosotros es la creencia protestante. Se hace pan de vida, pero para nosotros, según lo que creemos nosotros. No es que se convierta en el cuerpo de Jesucristo, sino que para nosotros es aquello, según lo que creemos nosotros. O este cáliz que será para nosotros cáliz de salvación, y ahí queda la fórmula del para nosotros. Ahí introducida subrepticiamente como el que no dice nada. A tal punto ha llegado la falta de devoción en el sacramento eucarístico como resultado de esta gravísima ofensiva
contra la Eucaristía que hoy día en las misas populares prácticamente, y esto lo sabe todo el mundo comulga sin confesarse, todo el mundo comulga en pecado mortal. ¿Y dónde quedan las palabras de Jesucristo? ¿Y dónde queda la enseñanza de la Iglesia? ¿Y dónde quedan los avisos gravísimos de San Pablo en los primeros Corintios? Vamos hoy a escuchar literalmente, aquí las tengo anotadas, las palabras de Jesús a este respecto, contenidas en San Mateo, capítulo 7, verso 6. Dice así el Señor: no deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen. No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen. Que cada cual las interprete como quiera, pero están ahí, en Mateo 7:6. Por eso llega un momento, después de esta ofensiva universal contra la Eucaristía, que nosotros como cristianos habríamos de preguntarnos, pero bueno, hoy además celebramos la fiesta, la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, de la Santa Misa, la promulgación del sacramento del amor, la despedida del Señor, con sus promesas, su discurso de la última cena, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es la Eucaristía? Para comprender la Eucaristía, que de esto habría que hablar tanto que no acabaríamos nunca, y claro, no es de este lugar, ni de este momento, ni de ninguno, no podríamos. Pero para comprender la Eucaristía, habría que darse cuenta de esto. Jesucristo en la cruz dio su vida por nosotros. Jesucristo en la Eucaristía da su vida para nosotros, para que hagamos nuestra su propia vida. En la cruz dio su vida por nosotros. Su amor llegó a tal extremo que quiso dar su vida por nosotros. En la Eucaristía da su vida para nosotros. Vamos, para entenderlo de alguna forma, a donde llega nuestro entender, lo que es el amor humano, el amor simplemente humano y el amor divino humano. Todo amor, cuando es verdadero amor, es una participación del amor divino. No olvidemos que Dios es el infinito amor. En su esencia es todo amor. Decía San Juan que Dios es amor. Él identificaba a Dios con el amor, y efectivamente Dios es el amor infinito, ni más ni menos. Dios es el amor infinito. Y todo amor verdadero es una participación en el amor infinito. Pues bien, el amor humano, cuando es verdadero amor, también es dignísimo, porque también es una participación en el amor infinito, aunque no sea una participación tan intensa y tan perfecta como el amor divino humano, que es una participación mucho más intensa y mucho más perfecta que el amor simplemente humano, aun elevado por la gracia. Claro, en este sentido, tendríamos que preguntar, entonces, ¿qué es el amor? ¿En qué consiste ese misterioso atractivo, inexplicable, inefable, maravilloso, dulcísimo, que supera todo entendimiento, ese atractivo que sentimos ante la persona amada? Porque no es lo mismo amar que estar enamorado. El verdadero amor significa enamorarse. Y el verdadero amor a Jesucristo significa enamorarse de Jesucristo. Como en el amor simplemente humano, un hombre se enamora de una mujer, o una mujer se enamora de un hombre. Y ese amor, cuando es verdadero, puede ser dignísimo. Aunque el amor divino humano le supera en dignidad en la medida en que lo sobrenatural supera pues, a lo meramente natural, aunque esté elevado por la gracia. Pero, entonces, ¿en qué consiste esa atracción misteriosa? Esa atracción misteriosa que se siente ante la persona amada
y ante la cual uno confiesa y reconoce que está enamorado. Porque, repito, no es lo mismo amar simplemente que estar enamorado. ¿En qué consiste? No olvidemos, como acabamos de decir, que el verdadero amor es Dios, que Dios es el amor infinito. Entonces, la atracción ante el amor, que produce el amor, la atracción ante la persona amada, es la atracción hacia el bien, hacia la bondad, hacia la belleza, hacia la verdad, hacia la justicia, la atracción hacia la belleza, la atracción que produce en nosotros el bien, la atracción que produce en nosotros la verdad, la atracción que produce en nosotros el sentido de la justicia, el sentido de la bondad, de la belleza, de la verdad, de la auténtica verdad. Pero cuando esa verdad, cuando esa belleza, esa justicia o esa bondad son infinitas, entonces la atracción que producen en nosotros simples criaturas es inconmensurable. No se puede narrar, no se puede escribir, no se puede ni medir ni pesar. Es inconmensurable porque es una atracción ya infinita, en la medida en que somos capaces de sentir y de ser atraídos por la infinitud. El amor, aun el amor humano, cuando es verdadero, es la atracción hacia lo bello, hacia lo verdadero, hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo digno. Y a eso es lo que llamamos enamoramiento. Es inexplicable, no podemos explicarlo, como no podríamos explicar lo que es el amor infinito. Podremos dar muchas explicaciones, muchas razones, muchos interlucios y todo lo que queramos, pero nunca llegaremos a explicar de forma exhaustiva, porque es infinito, lo que es el amor con A mayúscula. Pues bien, tengamos en cuenta que lo que se produce en la Eucaristía, lo que se lleva a cabo en la Eucaristía con respecto a nosotros, es un verdadero intercambio de vidas. Jesucristo en la Eucaristía nos da su propia vida para nosotros. Su vida, Él nos la da para que la hagamos nuestra. Y como el amor siempre es una relación de reciprocidad, Él tiende a bien tomar la nuestra como la suya propia. La nuestra pasa a ser su vida pasa a ser nuestra vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo vivo en él. El que pierda su vida por mí, por amor de mí, ese es el que encuentra su vida. De manera que la única forma de encontrar la propia vida y de vivir la propia vida es perder la propia para vivir la de Jesús insertada en nosotros, esa en nosotros, de tal manera que se llega a una fusión de vidas, bien entendido, que no se trata de una fusión de personas, de una confusión de personas. Cada cual sigue siendo cada cual. Jesucristo sigue siendo Jesucristo, y el hombre, la criatura humana, sigue siendo la criatura humana. No hay confusión. La criatura humana no se puede convertir en Dios, ni Dios se puede convertir en una criatura humana. Pero manteniendo cada cual su individualidad personal, sin embargo, la fusión es tal, la interpretación es tan grande, el amor humano o el amor divino humano es un analogado de lo que sucede en el seno de la Trinidad. En el seno de la Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, sino un solo Dios. Son distintos, absolutamente distintos como personas, pero cada uno de los tres se identifica realmente con la misma y única esencia divina. En la esencia divina se identifican realmente los tres. El amor que los une los identifica en la única y verdadera esencia divina. Dios es uno. Pero las personas que hay en Dios son tres personas distintas como personas, pero su esencia, su naturaleza es única. La fusión es tal que llegan a ser una sola naturaleza, pero manteniendo la distinción de personas.
En la Eucaristía nos unimos a Jesús y Jesús se une a nosotros y llegamos a llevar a cabo una transfusión de vida tan íntima que llegamos a ser ambos como una sola naturaleza, sin serla, porque nosotros no nos convertimos en Jesús ni Él en nosotros, mantenemos la identidad de personas. No podía ser de otra manera. El amor siempre tiene que ser entre personas distintas. Yo te amo, tú me amas, un yo y un tú. Entonces, esto es fundamental. Es Cristo que nos da su vida y a partir de ese momento su vida es nuestra vida. Lo decía San Pablo, Jesucristo es vuestra vida, lo decía en la carta a los Colosenses, porque Jesucristo es vuestra vida. Cuando leemos estas expresiones de la Escritura, las leemos tendemos a leerlas o a interpretarlas en un sentido meramente espiritual o metafórico. Y es real. Jesucristo es mi vida. Yo vivo por Él vive en mí y yo en Él. San Pablo lo decía literalmente, porque vivo yo, efectivamente yo, pero ya no soy yo, aunque soy yo, pero ya no soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí. De manera que no se trata, como ocurre en el amor humano. En el amor humano hay expresiones como mi vida, mi amor, tú eres mi vida, tú eres el todo para mí, yo te comería a besos, yo, etcétera, que se quedan en expresiones, porque nunca pueden llegar a convertirse en realidad, en expresiones. Pero en cambio en el amor divino humano sí son realidad, porque en el intercambio de vidas que a través de la Eucaristía se produce entre Jesús y nosotros, no se trata de un mero intercambio de pensamientos o de sentimientos, no se trata meramente de que yo llegue a pensar como Jesús, o a sentir como Jesús, o a comportarme como Jesús. Efectivamente lo es, pero no es eso, es mucho más. Es vivir en mí su propia vida, Él vive en mí. Siendo yo mismo, Él vive en mí. Mi vida es la suya, no la mía. Vivo yo, pero yo no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí, decía San Pablo en la carta a los Gálatas. Y eso es la grandeza de la Eucaristía. Y esa es la miseria y la tristeza de que la gente vaya a comulgar pisoteando la Eucaristía, blasfemando contra la Eucaristía y profanando la Eucaristía. Porque es una profanación contra el amor, el acto máximo de amor que Dios podía realizar con respecto a nosotros, darnos a su Hijo para que su vida sea nuestra vida y para que nosotros la nuestra sea la suya. Porque cuando Jesucristo dijo que a partir de ahora ya no nos considera siervos sino amigos, esa frase, que también la acostumbramos a interpretarla en sentido figurado, alegórico o meramente espiritual, es real. Somos sus amigos, pero en el mismo sentido en que la divinidad, en que Jesús entiende la amistad. La amistad no es un mero vivir de pensamientos comunes o de aficiones comunes o de gustos comunes, como dos hombres que son del club de Real Madrid y ambos dos son aficionados al Real Madrid y por eso son amigos. No es eso. Es la vida de Jesús, los pensamientos de Jesús convertidos en mis pensamientos, sus sentimientos convertidos en mis sentimientos, sus deseos convertidos en mis deseos, su vida convertida en la mía, su muerte convertida en la mía, porque sus sufrimientos son mis sufrimientos y los míos son los suyos. Porque cuando yo sufro, Él sufre conmigo, como cuando Él sufría, saltándonos el tiempo, sufrimos nosotros con Él. Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Si morimos con Él, morimos, decía San Pablo. Y si vivimos, con Él vivimos. Porque sea que vivamos o sea que muramos, con Él vivimos y con Él morimos. Esta es la grandeza de la Eucaristía. Esta es la grandeza que conmemoramos en la fiesta de hoy. Esta es la grandeza que olvidamos por completo. Y nos dedicamos, nos arrastramos por el suelo a los charcos de las sabandijas y a las creencias y a las predicaciones de los falsos profetas, de los falsos maestros que hoy día polulan por lo que antaño fue la Iglesia de Dios y que hoy día ya no lo es. Hermanos míos amados, para no ser más largo, ya somos demasiado largos, que en esta fiesta de hoy tan maravillosa, tan sublime, una de las más importantes y bellas del año, que el Señor nos bendiga, que la Eucaristía sea para nosotros aquello
para lo cual Jesucristo mismo la instituyó, y que produzca en nosotros esos frutos de amor, de alegría, porque Él también nos dejó su alegría, porque nos dejó su vida, sus sentimientos, sus pensamientos, su destino y su gloria, para que donde yo esté, quiero que estéis vosotros conmigo. Por eso algún día vendré a recogeros, para que donde yo esté, estéis vosotros también conmigo. Mientras tanto, y mientras vivís peregrinando en este mundo, yo estaré con vosotros todos los días, pase lo que pase, hasta la consumación de los tiempos.